¿Qué tal? Video tutorial número 9 del curso de Android, en el que vamos a profundizar en el trabajo con audio. Android nos ofrece un par de APIs fáciles de utilizar para la reproducción de efectos de sonido y archivos de música. Perfecto para las necesidades de programación de juegos. Echemos entonces un vistazo a esas APIs. Si posees un dispositivo Android, habrás observado que cuando pulsas los botones de volumen para aumentar o disminuir el volumen, se controlan diferentes configuraciones de ese volumen dependiendo de la aplicación en la que estemos en cada momento. Si es en una llamada, se controla el volumen del stream de voz entrante. Si estás, por ejemplo, en una aplicación de YouTube, controlas el volumen del audio del vídeo. En la pantalla de inicio controlamos el volumen del timbre y así sucesivamente. Android tiene diferentes streams de audio para diferentes propuestas. Así que lo primero que debemos tener claro es que cuando reproducimos audio en una aplicación Android vamos a usar clases que producen bien efectos de sonido en un caso o música en otro, pero siempre a un stream específico que es llamado el Music Stream. Por tanto, cuando vayamos a escribir el código de programación, antes de pensar en la reproducción de efectos de sonido o de música, lo primero es asegurarnos que los botones de volumen van a controlar el stream de audio correcto y no alguno de los otros. Pues para eso vamos a tener que usar otro método de una interface ya muy conocida para nosotros, que es la Interface Contest. Usaremos el método setVolumeControlString, al que tenemos que pasar como argumento audio manager y una constante, que en esta ocasión va a ser string music. Audio Manager es la clase que nos provee con acceso a los distintos controles de volumen, sean sonidos, música, voces, rings, etc. Y con ello indicamos cuál de esos controles va a tener que controlar nuestra aplicación. En la aplicación que vamos a crear ahora le tenemos que pasar como constante string music. Pero observa aquí, estamos en las constantes de la clase Audio Manager y observa cómo aparecen lo que tendríamos que pasar si quisiéramos que controlara, pues por ejemplo, el volumen de la alarma, los tonos, la música, que es la que usamos en este momento, pero también notificaciones, ring, llamadas, sistema, sonidos del propio sistema, etc. Lo que nos interesa es que con una simple línea de código y el uso de alguna de estas constantes le indicamos a nuestros controles de audio cuál es el string que tienen que controlar, sea del tipo que sea, y posteriormente a partir de ahí es cuando tenemos que escribir el código para enviar efectos de sonido o de música. A este método solo tenemos que llamarlo una vez en todo el ciclo de vida de la activity, así que el lugar idóneo será en activity_on_create. Se trata de un método simple, pero que tendremos que implementar siempre que en una activity vayan a utilizarse sonidos, así que por lo tanto es importante. Y antes de continuar, indicar también las diferencias que hay entre los dos tipos de sonido que vamos a utilizar en los próximos ejemplos, entre lo que son los streamings de música y la reproducción de efectos de sonido. No creo que tampoco sea necesario pararse mucho en esto. Los efectos de sonido se caracterizan porque suelen durar muy pocos segundos y por lo tanto se van a almacenar en la memoria. Pues Android nos provee con una clase llamada SoundPool que hace la reproducción de efectos de sonido realmente sencillo. Podemos instanciar una nueva instancia de SoundPool simplemente con el código que vemos aquí en pantalla. El primero de los parámetros define cuántos efectos de sonido podemos ejecutar al mismo tiempo. Como máximo, desde luego, no significa que no podamos tener más efectos de sonido cargados, solo restringe cuántos efectos de sonido pueden estar reproduciéndose a la vez.
El segundo parámetro define a qué string de audio va a enviar el sound pool este audio. Elegimos el string de música para el que hemos configurado antes los controles de volumen. Y el tercer parámetro es un parámetro que de momento no se utiliza y por defecto tenemos que configurarlo como 0. Vemos en pantalla la página de la clase sound pool. Para cargar un efecto de sonido desde un archivo de audio dentro de la memoria heap, podemos usar el método soundPoolLoad. Pero vemos aquí como hay varios métodos sobrescritos. El tema de los métodos sobrescritos está visto en detalle en el curso de Java. A esos métodos sobrescritos tenemos que pasarle distintos argumentos. Y decíamos antes que vamos a almacenar todos nuestros archivos en el directorio assets. Así que de estas variantes nosotros vamos a tener que usar el método sobrescrito soundPoolLoad, al que hay que pasarle, por lo tanto como argumento es lo que va a tomar, un asset file descriptor. Aquí vemos la clase AssetFileDescriptor, pero primero la pregunta es ¿cómo podemos acceder a este AssetFileDescriptor desde nuestra aplicación? Y una vez más tendremos que usar la clase AssetManager. En concreto vamos a tener que utilizar su método OpenFD. FD desde luego de File Descriptor. Tenemos que pasarle como argumento un string y nos devuelve un asset file descriptor, que es justo lo que queremos. Pues veamos primero un ejemplo de código que vamos a necesitar para cargar un archivo de nombre miaudio.ogg que tiene que estar en el directorio assets a través del uso de soundPool. En primer lugar, obtener el asset file descriptor es muy sencillo mediante el uso del método AssetManager OpenFD. Como string simplemente le tenemos que pasar el nombre del archivo de audio. Y cargar este efecto de sonido a través de soundpool es también igual de sencillo. El primer argumento que le pasamos al método soundPoolLoad es el nombre de nuestro asset file descriptor. Observa como arriba le llamamos descriptor y es el que le pasamos ahora aquí como el primer argumento. El segundo argumento tendría que especificar la prioridad de los efectos de sonido, pero realmente de momento es algo que no está implementado por Android, así que por defecto tenemos que configurarlo a 1. Y este método soundPoolLoad nos devuelve un integer y es el que va a servirnos como identificador para el efecto de sonido que se vaya cargando. Cuando queremos reproducir el efecto de sonido tenemos que especificar este identificador para que el soundpool sepa qué efecto reproducir. A continuación, reproducir el efecto de sonido es igual de sencillo. Utilizamos el método play y el primero de los argumentos que tenemos que pasarle, mi audio ID, es el identificador que recibimos del método soundPoolLoad, como puedes ver arriba. Los dos parámetros siguientes especifican el volumen que debe ser usado para los canales izquierdo y derecho. Valores que tienen que estar en un rango entre 0 para silencio y 1 como máximo. A continuación vienen dos argumentos que raramente se usan. El primero es la prioridad, que actualmente no es operativo y por tanto tenemos que configurarlo obligatoriamente a 0. Y el otro argumento especifica la frecuencia con la que tiene que hacer loop el efecto de sonido. En los efectos de sonido no suelen usarse loops, así que normalmente también debe ser 0. Y el argumento final es la velocidad de reproducción. Si lo configuramos a algo más que 1, reproduce el efecto de sonido más rápido de lo que fue grabado. Y configurándolo por debajo de 1, reproducirá el efecto de sonido más lento. Cuando no necesitemos un efecto de sonido más y queramos liberar algo de memoria, podemos usar el método soundPoolLoad
Pulled and Load. Lo único que tenemos que pasarle es el identificador que hemos recibido antes del método SoundPullLoad y de ese modo tendremos ya descargado este sonido de la memoria. En general vamos a tener una única instancia SoundPull en nuestro juego que vamos a utilizar para cargar, reproducir y descargar distintos efectos de sonido según sea necesario. Cuando hayamos finalizado con nuestra salida de audio y no necesitemos más el SoundPull, debemos siempre llamar al método SoundPullRelease, que liberará todos los recursos que el SoundPull haya usado. Después del SoundPullRelease, desde luego no podemos volver a usarlo, así que hay que tenerlo claro, pero también es necesario siempre usar release cuando ya no se vaya a utilizar más el SoundPull por razones de funcionamiento de la aplicación. Pues con lo dicho ya estamos preparados para crear nuestra activity que va a hacer que cuando pulsemos sobre la pantalla con un dedo se reproduzca un efecto de sonido. Con lo visto ya tenemos que saber todo lo necesario para implementar esta nueva activity. Empezamos a crear nuestra nueva activity, como siempre con el package, los imports necesarios y la definición de la clase SoundPullText, que desde luego extiende activity, y vamos a hacer también que implemente a OnTouchListener para que posteriormente pueda procesar toques de pantalla. Nuestra clase va a tener dos miembros. El primero será el SoundPull y el segundo el identificador para el efecto de sonido que vamos a cargar y reproducir. En un principio lo configuramos a un valor de -1, indicando que el efecto de sonido aún no ha sido cargado. Continuamos sobreescribiendo el método onCreate, del que ya pongo las primeras líneas, que son exactamente lo que ya hemos hecho en otras ocasiones. Llamar al super, como ya sabemos, crear el TextView y configurar el OnTouchListener. Hasta aquí nada nuevo. Y ahora sí, a partir de esta línea vamos a empezar a configurar el sonido. Y lo primero que tenemos que hacer es configurar los controles de volumen, que van a ser los encargados de controlar el stream de música. Es lo que ya discutimos en la parte teórica hace un momento con el uso del método setVolumeControlString, al que tenemos que pasarle la constante stringMusic de la clase AudioManager. Con esto nuestra aplicación ya sabe cuál de los posibles controles de sonido con los que cuenta Android tiene que utilizar. En este caso es stringMusic. Seguimos configurando el SoundPull y lo configuramos para que pueda reproducir 20 efectos concurrentes de una vez, que son más que suficientes. Ya dijimos también hace un momento en el apartado teórico los parámetros que tenemos que pasarle. El segundo es el control que acabamos de crear y el tercero, que no se usa, hay que poner 0. El siguiente paso, decíamos en la parte teórica, es acceder a un asset file descriptor, y para hacerlo lo incluimos todo dentro de un try. Así que como primer paso creamos el try. Y empezamos por crear una instancia de la clase AssetManager, para lo cual tenemos que llamar al método getAssets, método que forma parte de la clase Resource y que es el que nos provee con una API muy directa para acceder a los distintos tipos de datos que tengamos dentro del directorio o los subdirectorios asset. Y ahora ya podemos usar el Asset Manager para obtener un Asset File Descriptor para nuestro archivo de audio. Ya sabemos también que para ello necesitamos usar el método OpenFD y que tenemos que pasarle como argumento el nombre y la extensión del archivo, que tiene que estar dentro de la carpeta Assets.
Y ahora para cargar el sonido simplemente pasamos ese descriptor al método SoundPoolLoad y almacenamos el identificador que nos devuelve, porque recuerda que es el que tendremos que usar para poder posteriormente ejecutar o descargar de nuestra aplicación el sonido. Ya lo tenemos en este identificador, que era lo que necesitábamos. Este método SoundPoolLoad lanza una excepción en caso de que algo vaya mal mientras se carga, y es lo que vamos a utilizar para crear. Lo capturamos mediante un catch y mostramos un mensaje de error sin más. Y ahora nos queda por añadir el método onTouch. Recuerda que el sonido se va a reproducir cuando se pulse sobre la pantalla, así que ya lo escribimos, ya vimos onTouch, así que tiene que entenderse perfectamente. Usamos Motion Event Action Up para comprobar si un dedo se ha levantado, lo que indica que la pantalla fue tocada. Si es así y el efecto de sonido se ha cargado bien, lo que tiene que saberse si es distinto de -1. Por lo tanto, si es así, es que se ha cargado bien. Pues si se ha cargado, simplemente usamos el método SoundPoolPlay para que se ejecute el sonido pasándole los argumentos de los que también ya hablamos hace un momento. Tiene que devolver el método, tiene que return true o false. En este caso se termina y por lo tanto devolvemos true. Al tratarse de un único efecto de sonido, no vamos a incluir el download y el release del que hablamos antes. Puedes hacerlo si quieres como práctica, aunque desde luego con un único efecto de sonido que dura apenas un segundo, pues no es necesario ni mucho menos. Ya tenemos cargada nuestra aplicación, pulsamos sobre la Activity SoundPoolTest y ahora cada vez que hagamos clic, en este caso, cada vez que se pulse, si fuera en un teléfono real, sonará ese efecto de sonido. Recuerda que si pulsamos varias veces seguidas se carga varias veces el efecto de sonido. Ahora estuve pulsando varias veces seguidas y cada vez suena y se mantiene, como vemos. Pues otra activity que es clave en los juegos, en la cual este tipo de efectos de sonido se usan prácticamente siempre. Seguimos con el tema audio y vamos a elaborar una nueva activity que nos va a permitir practicar sobre varios temas importantes. Esta activity usará para reproducir el sonido las capacidades built-in, preconstruidas o integradas con las que ya cuenta el sistema operativo Android. Nos ofrece la ventaja de contar con una interface familiar que ya conocen todos los usuarios. El segundo tema que nos va a facilitar esta nueva práctica es el trabajo con intents. Ya hablamos de los intents y hablaremos mucho más a lo largo del curso, pero si recuerdas habíamos dicho que una de sus funcionalidades era la de poder conectar nuestra aplicación con otras para aprovechar sus capacidades, en este caso con la reproducción de audio. El intent es el que nos va a permitir reproducir nuestro archivo de audio en una aplicación externa. Usaremos para ello un intent genérico, android.content.intentActionView, y vamos a tener que pasarle una información. Tendremos que indicarle en primer lugar los datos a una URL donde pueda encontrar el archivo. Tenemos que indicarle también el archivo de audio concreto y el tipo MIME. El tipo MIME de Multipurpose Internet Mail Extension, que seguro que ya conoces y del que hablaremos en un momento un poco más en detalle. El tipo MIME que tenemos que pasarle es el que le va a permitir a Android saber cuál de las aplicaciones es la adecuada para poder reproducirlo. Es el reproductor de audio, pero si tenemos instalado más de uno, lo veremos en la práctica, Android nos permitirá seleccionar cuál queremos utilizar.
Aquí vemos la información sobre la clase intent, que ya sabemos que es un modo de describir una operación que se va a llevar a cabo. Podemos usarla con start activity y de ese modo lo que hacemos es lanzar una activity, pero también podemos usarla con start service o con bind service, que es lo que nos permite comunicar con los servicios que se encuentran en segundo plano. Así que los intents, aunque suelen usarse sobre todo para lanzar activities, pueden también usarse para proveernos un medio de enlazar con otras aplicaciones. Las partes clave de todo intent deben ser al menos estas dos que vemos aquí. La primera es la acción que va a llevarse a cabo, que se va a ejecutar. Y puede ser, por ejemplo, acción view, que es la que utilizaremos en esta práctica, pero también acción edit o acción main. Y en segundo lugar tenemos que indicarle los datos con los que va a operar esa acción. Pueden ser desde los registros de una base de datos a la información de una URI, por ejemplo, que es la que utilizaremos en esta práctica. Un URI es un Uniform Resource Identifier, o en español un identificador uniforme de recursos. Cuando hablamos de un URI, hablamos de una cadena de caracteres que sirve para identificar de modo inequívoco un recurso. Está muy relacionado con la URL, aunque no es exactamente lo mismo, pero en fin, es un tema que va más allá, desde luego que Android se usa en muchas otras ocasiones. Simplemente lo que nos interesa ahora es que es el medio que vamos a utilizar para indicarle a nuestro intent dónde tiene que buscar los datos para ejecutarse. Como decíamos, además del URI y del nombre del archivo de audio, tenemos que pasarle también el tipo MIME o el tipo MAIN para los puristas. MAIN, que significa Multipurpose Internet Mail Extension, y recibe este nombre porque originalmente era una especificación para ayudar a los clientes de email a poder enviar y recibir archivos adjuntos. Era necesario que ese cliente email supiera qué tipo de archivo era el que se estaba enviando, y para eso se usaba esta Multipurpose Internet Mail Extension. Pero su uso se ha extendido mucho más allá de los emails. Ahora también aparecen muchos otros protocolos de comunicación, incluyendo HTTP o servicios web estándar. Pues Android usa estos tipos MIME cuando resuelve un intent, específicamente para ayudar a determinar qué aplicación es la que tiene que manejar ese intent. Y ese tipo MIME es especificado mediante el uso de dos partes separadas por un slash, por una barra inclinada. Aquí vemos el ejemplo en el código que vamos a crear dentro de un momento. El primero es el tipo más genérico, como puede ser, por ejemplo, audio. Y la segunda parte es el tipo más específico, como puede ser aquí MP3, pero puede ser también OGG o podría ser MPEG, por ejemplo. Así que podemos decir que vamos a utilizar un tipo MIME audio MP3 que Android va a entender y sabrá qué aplicación utilizar para reproducirlo. Y el tercer tema que vamos a poder reforzar mediante esta práctica es el de los layouts, tema muy importante y en el que desde luego también seguiremos profundizando a lo largo de todo el curso. De momento estamos aplicando un mismo layout a todas nuestras activities y además un layout que se reduce a un test view, como ya desde luego tienes que saber. Pero en la activity que vamos a crear ahora necesitamos un botón que es el que tendremos que pulsar para que se reproduzca el audio. Y además es un botón que solo tiene que aparecer en esta activity, no en las otras que ya hemos creado. Así que vamos a tener que indicar dentro del método onCreate de esta activity que use un layout distinto al que usa nuestra activity main y en este caso también las otras activities. Ya digo que el tema de las interfaces y los layouts en Android es clave, lo veremos en el curso más en detalle, pero si alguien quiere ir a
adelantándose, pues cuenta con este magnífico conjunto de tutoriales centrados en el trabajo con interfaces, en el cual nos va explicando el trabajo con layouts, views. Es muy completo, con ejemplos prácticos de su utilización y los resultados que muestra. Así que en la dirección que aquí ves puedes seguir practicando por tu cuenta. Una vez claro esto, vamos ya a elaborar nuestra próxima activity, que nos va a permitir disparar, hacer que se ejecute la aplicación del player con el que cuenta el sistema Android. Ya veremos que puede ser bien la que viene por defecto o otras que tengamos instalado nosotros, que incluso es mejor porque puede que la que viene por defecto alguno de los tipos de audio no lo reconozca. Ya veremos también cómo tendremos que utilizar el teléfono real, porque en el emulador de nuevo por tema de códex hay distintos ficheros de audio que no reconoce, así que lo haremos directamente en el teléfono real para probarlo. Una vez más, aquí tenemos la estructura de inicio de nuestra activity. La creamos con el nombre de Audio Player, que va a implementar la interface OnClickListener que ya conocemos. Recuerda que en esta activity la reproducción del audio se hará al pulsar sobre un botón. Botón que es justo el miembro que definimos en el comienzo de nuestra activity. Y a continuación iniciamos el método onCreate, como siempre con el super. Y en la siguiente línea vamos a utilizar el método setContentView. Aquí es donde le vamos a indicar el diseño que va a mostrar. Observa cómo hacemos referencia a Layout Player. Recuerda que hasta ahora el diseño que estábamos utilizando, main XML, es este que aquí vemos. Y ahora creamos otro que llamamos Player XML. Y aquí es donde le indicamos el botón que tiene que utilizar, pasándole una ID a la que ahora tendremos que hacer referencia. La ID que le pasamos es button 1. Eliminamos también el string que aparece en el TextView. Podríamos eliminar el TextView completo también. Aquí estamos en main XML y aquí es donde está el string en player. No lo ponemos, con lo cual solo nos aparecerá el botón. Podríamos utilizar también un string en el TextView para poner otro mensaje, por ejemplo, pulsa sobre el botón para reproducir música o lo que quieras. Sería una variante con la que puedes probar. Este archivo player XML, igual que el archivo main XML, tiene que estar dentro de res. A ver, estamos aquí, estamos bien, dentro de res, el layout. Aquí tenemos main y player. Para crearlo, como siempre, distintos modos, pero muy sencillo. Pulsamos encima new y aquí buscamos. Si no aparece de entrada porque no lo usamos, vamos a other y dentro de other xml file para crear un archivo XML. También puedes crearlo de cualquier otro modo y colocarlo en la carpeta en la jerarquía de directorios donde lo tengas en el disco duro, que ya conocemos. Y ahora también dentro de onCreate vamos a utilizar el método findViewById, en el que justo le vamos a pasar la ID que hace un momento creábamos, button 1. Si recuerdas, es la que tenemos aquí, con lo cual ya asignamos este botón para que sea el que está contenido dentro de la variable button que creamos hace un momento. Y ahora que ya tenemos un botón creado, como en tantas otras ocasiones, le añadimos un listener. Para ello vamos a tener que utilizar setOnClickListener, que ya lo hemos utilizado también. Con esto ya tenemos el diseño para nuestro botón.
la creación del botón y la aplicación a ese botón de un listener. Ya estamos preparados para crear el método onClick, que es lo que va a pasar cuando se pulse sobre ese botón y se dispare el listener. Y ya tenemos que saber que lo primero que vamos a hacer aquí es construir el intent. Para ello vamos a usar el genérico del que hablábamos hace un momento, al que pasaremos a Action View. Y ahora, con varios pasos, tenemos que indicarle al intent cuál es el archivo objetivo que queremos que se reproduzca cuando tenga lugar el evento. Se va a tratar de una referencia a un archivo de audio que existe en la tarjeta SD. Ya lo he colocado, un archivo, ya vimos cómo podemos colocar archivos dentro de la tarjeta SD. Y ahora también un método que ya usamos, getExternalStorageDirectory, para acceder al directorio raíz de nuestra tarjeta SD. Todo esto hasta aquí ya visto y hay que entenderlo sin problema. Y ahora recuerda que decíamos que lo que vamos a tener que indicarle al intent es el URI, donde localizar de forma clara y concreta el recurso, y posteriormente el MIME, qué tipo de recurso va a ser. Así que empezamos por crear una variable dentro de la cual guardamos ese URI. Usamos sdcar getPath para tener la ruta dentro de la tarjeta y posteriormente el lugar donde se encuentra el archivo, que es un archivo de nombre Prelude MP3. Con esto tendríamos el URI. Aquí lo tenemos guardado en una variable, la variable audio file, que es el que vamos a usar ahora en la siguiente línea con el uso del método setDataAndType. Recuerda, es un método, yo creo que no tiene que explicar ya nada de lo que decíamos antes. Tenemos que darle los datos y el tipo de dato que vamos a pasar. Pues este método setDataAndType es el que nos permite hacerlo. Puedes profundizar de él en la documentación de Android. En el primero de los argumentos le pasamos el URI con el uso del método FromFile, al que le pasamos la variable que acabamos de crear. Y en el segundo el MIME, como decíamos, con pares genérico audio y más específico MP3. Y ya no nos queda nada más que iniciar el intent. Iniciar la activity a través del intent mediante el uso del método startActivity, al que tenemos que pasarle nuestro intent aquí creado. Pues aquí tenemos la sencilla activity, pero que permite que nuestra aplicación utilice los recursos, los servicios con los que cuenta el sistema operativo. Solo indicar que he llevado a cabo alguna modificación y Audio Player, el nombre que lleva aquí, no aparecía en fundamentales Android. Tenemos que crear la activity como siempre. Aquí la tenemos creada, Audio Player, pero en fundamentales Android, recuerda, en el string donde aparece la lista en un principio nuestra activity, no aparecía con este nombre Audio Player. Da igual, puedes utilizar el otro nombre con el que aparecía antes, o simplemente crear aquí un nuevo elemento de la Rising más, como está aquí puesto. Guardamos todo y ya lo tenemos preparado para probar. Recuerda que lo vamos a probar en un teléfono, en el teléfono real. Aquí tenemos ya la aplicación cargada en nuestro teléfono. Pulsamos en Audio Player. Aquí tenemos la nueva interface en la que aparece un botón reproducir. Al pulsar, Android nos muestra las distintas aplicaciones con las que podemos ejecutar sonido. Pulsamos sobre una y empieza a reproducirse el audio utilizando este player, pero llamado con el intent desde dentro de nuestra aplicación. Podemos volver de nuevo yendo hacia atrás a nuestra aplicación y pulsando en reproducir, de nuevo nos muestra las distintas opciones que podemos usar para reproducir el archivo, y ahí está de nuevo reproduciéndose desde nuestra aplicación. Lo paramos y volvemos. Ahí tenemos nuestra aplicación main.
Pero desde luego no estamos limitados a usar estas aplicaciones Android integradas para poder reproducir audio. Podemos también escribir nuestra propia aplicación que ofrece capacidades de reproducción y bastante más. Para habilitarlo, Android incluye una clase, la clase Media Player, y esta clase es usada para la reproducción y control tanto de audio como de vídeo, aunque en este vídeo tutorial nos vamos a centrar en la reproducción de audio. El ejemplo más simple de Media Player que podemos utilizar es el que reproduce un archivo de audio que está empaquetado con la aplicación misma, y para poder hacer eso tenemos que incluir un archivo de audio dentro de los recursos RAW de la aplicación. Lo que haremos creando un nuevo directorio al que llamaremos RAW dentro del directorio res de nuestro proyecto, y dentro de este subdirectorio RAW colocamos los archivos de audio que vamos a utilizar. Aquí vemos uno llamado musica.ogg. Porque simplemente con esto el Android Developer Tools ya nos generará un ID para el recurso, para este archivo en concreto, y lo hace dentro del archivo r.java. Podemos verlo dentro del directorio gen, pulsando en el nombre del paquete. Aquí tenemos rjava, y dentro de los recursos R aquí vemos RAW, y dentro aparece el archivo que incluimos dentro de la carpeta RAW que decíamos hace un momento. Ya hablaremos un poco más, aparece el nombre del archivo sin la extensión. Una vez que tenemos el archivo dentro de la estructura de nuestra aplicación, crear el Media Player para que se reproduzca ese archivo de audio es muy directo. Tenemos que instanciar un objeto Media Player usando el método estático create, al que le tendremos que pasar un context. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones. En el código aquí tenemos escrito, lo vemos como this, y el ID del recurso generado para ese archivo de audio. Aquí vemos ese trozo de código, y una vez hecho simplemente tendremos que llamar al método start desde el objeto Media Player para poder reproducirlo. Cuando colocamos cualquier tipo de contenido, el audio, en el directorio res de un proyecto Android, desde Eclipse, tenemos que tener en cuenta un par de cosas de las que vamos a hablar un momento. Una es la extensión del archivo, ya decíamos que no va a aparecer en el nombre, y otro el uso de URIs, de las que hemos hablado y que vamos a detallar ahora un poco más. Al hacer referencia a los archivos que colocamos dentro del directorio RAW, no se va a incluir la extensión. Esto es un problema si queremos que un mismo archivo de audio tenga distintos formatos. Es muy común, por ejemplo, queremos que aparezca en formato MP3, sea OGG o cualquier otro. Al no tener la extensión, el nombre va a ser exactamente el mismo, así que lo que tenemos que hacer en ese caso es simplemente modificar el nombre añadiendo en el propio nombre la extensión. Así, si tenemos un archivo en varios formatos llamado hola, pues podemos poner para cada uno de ellos hola-mp3, hola-ogg y cualquier otro. De ese modo el rjava no tendrá problema para crear automáticamente la referencia a cada uno de esos audios. Y el segundo de los temas es el uso de URIs para los archivos de recursos. Acabamos de ver cómo se puede, mediante el uso de esa carpeta RAW, crear automáticamente IDs para los recursos, pero es una propuesta que no sirve siempre. Y en ocasiones vamos a necesitar el uso de estas URIs, que ya hemos visto en este vídeo tutorial, combinadas con el uso de la ID, lo que nos da la posibilidad prácticamente de referenciar cualquier recurso.
El ID del recurso será colocado al final de un string, que es lo que utilizaremos para crear el URI. El string debe empezar con android.resource, 2 barras, y después tiene que ir seguido por el nombre del paquete de la aplicación. Y por último terminamos con la ID del recurso del archivo. Aquí veríamos un ejemplo de creación de un URI aprovechando el ID. Y para usar el Media Player con este URI, como decíamos hace un momento, tenemos que utilizar el método create pasándole el context y pasándole este URI que acabamos de crear. Con lo cual ya tenemos el código para reproducir el audio. Y ahora lo que queda es cómo controlar esa reproducción. Y la clase Media Player cuenta con una serie de clases anidadas. Cada una de ellas es una interface para vigilar los eventos que envía el Media Player. Cada uno de esos eventos hace referencia a un cambio en el estado. Uno de ellos, el que vamos a utilizar en este proyecto, el Media Player, llamará al método onCompletion en una clase que implementa el onCompletion listener y que es registrado a través de un set onCompletion listener, muy similar a otros listeners que hemos visto, por ejemplo para el evento touch, como seguro que recuerdas. Y el objeto Media Player que estemos utilizando se inicializa con el método onStart y se detiene la reproducción y se libera por tanto también el objeto Media Player con el método onStop. Vamos a crear el código con el uso de onStop, evitamos que el audio siga ejecutándose cuando la activity no esté en el primer plano, así que si por ejemplo volvemos a la activity main de nuestra aplicación, el audio se detiene, pero si reiniciamos, si volvemos otra vez a la activity de este Media Player, de nuevo se reproducirá. Vamos a crear el código de modo rápido, ya que lo fundamental está explicado. Vemos aquí esta activity completa, muy sencilla. Le damos como nombre Custom Audio Player y implementa a la interface onCompletion listener, como decíamos hace un momento. Creamos un objeto Media Player y en el método onCreate simplemente el super y configuramos el diseño que queremos que tenga. Vamos a utilizar el rlayout main que estamos usando siempre, aunque ya también tienes que saber cómo cambiarlo si quieres. En el método onCompletion, como ocurría con el método onTouch, por lo tanto el que se va a llamar cuando el listener, el vigilante, lance un aviso, pues lo único que hacemos es utilizar el método de Media Player Start para que empiece la reproducción. Y creamos el método onStart donde le pasamos la información. Le pasamos el URI para que pueda determinar el recurso a reproducir. Lo convertimos en el objetivo del listener y usamos el start. Y lo que nos queda en el código que vemos aquí simplemente es el onStop, para lo cual utilizaremos el método stop que se detiene y el método release para liberar el espacio que ocupa en memoria. Ni más ni menos, esta es la forma más básica de crear un reproductor de audio personalizado. Desde luego que se puede ampliar y mucho, pero la base de la estructura es la que aquí tenemos. Una vez más estamos solo arañando la superficie de las posibilidades que nos ofrece Media Player, igual que las otras APIs con las que hemos trabajado. Y a medida que vamos conociendo más APIs de Android, también las posibilidades que nos ofrecen cuando las usamos de modo conjunto. Es, por ejemplo, lo que ocurre con este otro código que amplía el que acabamos de ver, porque la base para el uso de Media Player es exactamente el mismo, pero lo combinamos con el uso de las APIs Touch, de las que también ya hablamos
en lo que llevamos de curso. Es lo que nos va a permitir, con el uso de botones, iniciar y detener la reproducción de nuestro audio. De nuevo tenemos que crear un layout, un diseño específico, al que vamos a llamar Player 2XML, igual que hicimos en los otros ejemplos. Todo lo que ves en este código deberías ya entenderlo o contar con la autonomía suficiente para entenderlo acudiendo a los distintos recursos. Y esto en definitiva es programar, o el grueso de este trabajo, enfrentarte con código que debes saber descifrar, desmontar y reconstruir según tus necesidades. Llega un momento en la vida de todos en que debemos tirar las muletas y empezar a caminar por nosotros mismos, aunque al principio sea a gatas y con mucho esfuerzo. Pero es imprescindible, así que para que practiques incluiré este código que repito que te debe ser sencillo de entender. Y otro incluso más interesante, fundamentalmente por dos cosas. Una, porque nos muestra el gran número de posibilidades que nos ofrecen los servicios integrados de Android. En este caso es para el uso de la grabadora. A diferencia del anterior, del que irá con el nombre de Player Touch, en este Audio Record Test hay clases que no hemos visto, así que puede ser un poco más complicado entender todo el código. Pero estaría muy bien que te pelearas un buen rato con él, que usaras la documentación e intentaras readaptarlo o modificar alguna cosa y ver los resultados, que es el otro aspecto interesante de esta práctica. Vamos a terminar este noveno video tutorial del curso viendo en la pantalla del Galaxy el funcionamiento de estas tres nuevas activities que hemos añadido. Vemos las tres activities que hemos creado. La primera, Custom Media Player. Cuando pulsamos en la activity se inicia la reproducción del sonido. Cuando volvemos se detiene. La segunda, que es la que permite crear botones, Player Touch, ahí la vemos. Pulsamos y hay dos botones, no se lee bien, pero uno pone parar y otro iniciar. Al pulsar en parar se detiene. Al pulsar en iniciar vuelve otra vez a reproducirse. Tenemos por lo tanto nuestros propios controles. Y la tercera, ya lo voy a decir ahora porque posteriormente voy a grabar mi voz y se iba a confundir mucho. Ahí la tenemos, Audio Record Test. Dos botones de nuevo y ahora voy a grabar al pulsar. Este es un ejemplo de grabación. Estoy grabando el servicio de grabadora que incluye el propio sistema operativo Android. Ahora lo detengo. Ya no lo escuchamos. He aumentado el volumen para que se pueda escuchar mejor, pero aquí tenemos ya grabado. Pues nada más, quedamos aquí en este nuevo vídeo tutorial. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.